Bueno, les doy la bienvenida a otro episodio de Hablemos de Narración, pero en este caso es algo mucho más íntimo y en uno a uno con un invitado, Alex Ruba, que también nos podrá contar de dónde viene, porque acá hay gente de distintas comunidades, pero el interés es siempre el mismo: hablar de narración y compartir esto que nos apasiona, no solo con los que ya estamos metidos en el tema, sino quizás con lo que en el futuro vendrán tras nosotros. Y quién sabe, pueden llegar a estos audios. Nunca lo sabremos. Pues sí. Muy buenas. Pues sí, como has dicho, yo soy Alex, me llaman Ruba. Yo soy de Lleida, de Cataluña, España. Y entré en esto del rol hará unos 5 o 6 años, más o menos. El rol en serio, ya a narrar, a dirigir mis partidas, porque tenías el miedo escénico ¿no? Siempre de dirigirlas, de cómo saldrán, si les va a gustar o no. Y ahora actualmente me encuentro en Resistencia Lúdica, narrando, y bueno, y nos hemos conocido por Perverso de Dente, por ese juego que yo amo y que tú también creo que es de Dark Explorers TV. Así que aquí estoy para lo que me necesites. Sí, muchas gracias por aceptar. ¿Cuál es el sentido de esta conversación? Al menos en el podcast de Pastas hemos hecho talleres, conversatorios que apuntan a eso, que al menos lo digo en tono personal. Cuando yo comencé a narrar buscando inspirarme en cosas que hacían otros, en aquel tiempo no había mucha información. Era difícil encontrar ejemplos prácticos de gente que conversara o hilara más fino dentro de lo que hacía y cómo lo hacía y por qué lo hacía. Entonces el sentido de esta conversación es ir agregando sustancia a esa conversación. En este caso, desde la narración, algo que Alex o Ruba nos quieras compartir, algo que tú has visto que hacen o que tú haces, ya sea desde jugador, ya sea desde narrador, que sientes que te funciona, que te gusta cómo se desenvuelve en la mesa o que genera un impacto muy enriquecedor y que quizás otros puedan también aprender de ello, copiándolo directamente o inspirándose para a partir de ello crear algo diferente. Ese es el sentido de esta conversación. Así que te dejo la palabra. Vale, pues yo te diría que habría que diferenciar dos cosas: el narrar terror en mesa o narrar terror online. Es muy diferente. En mesa rompes la barrera, estás físicamente con ellos, miras a los ojos, a los jugadores. Ves que cuando vas narrando una escena, poco a poco la tensión se dibuja en su cara. Y te puedes permitir lujos como por ejemplo el viejo truco del jump scare, de pegar un golpe en la mesa, de pegar un grito de repente, de tocarle el hombro. Y así hacerlo reaccionar, como si te pasara de verdad en una escena de terror. Online es muy diferente. Online la tensión tiene que venir poco a poco desde abajo y va creciendo. La voz, no puedes permitirte el lujo de narrar si estás leyendo, por ejemplo, una intro de una escena o te la estás inventando sobre la marcha. Narrarla plana, tienes que meterle sentimiento en la voz. Tienes que los detalles que se los crea ese jugador, que se crea que está ahí. Y que le generes la duda de por qué poco a poco está sintiendo más miedo o está sintiendo más tensión. Entonces, interactuar con ellos también es importante. Si tú le estás narrando algo que le está pasando, yo quiero saber qué siente el jugador en ese momento. ¿Esto a ti te funciona o cómo va? Sí, de hecho, al menos partamos por la parte online. Algo que he notado que es relevante, pero para cualquier tipo de género de rol, es saber configurar el micrófono. Algo tan simple como eso puede ser la diferencia entre generar o no aquellas condiciones. Saber cómo funcionan los filtros que te da el propio Discord, o ocupando programas adicionales que en YouTube hay muchos tutorials que te pueden ayudar. Porque, claro, en el caso del terror
suspenso, si tu voz va acompañada con ese ruido blanco, difícilmente lograrás transmitir esa emoción. Y sí, lo de parafrasear o leer derechamente un texto y agregarle emoción, siento que es una de las cosas que más me costó aprender, yo creo. Yo vengo de la escuela de la fantasía épica. Yo narraba AD&D, Mundo de Dragonlance, y nunca narré cosas de terror hasta que me metí a Ravenloft, y ahí pude llegar a otros juegos. Pero el no narrar como hablamos, siento que es algo difícil de aprender. A mí me ha costado mucho intentar encontrar una forma de que cuando yo narro no se escuche como que te estoy hablando, sino que se escuche como que estoy activamente intentando narrar y arrastrarte a ese mundo imaginario, y que las palabras son armas que estoy ocupando, las pausas, los silencios, cuando subo, bajo la voz, y que cuando no estoy jugando y te estoy hablando se nota que te hablo diferente, como que es muy marcado. Eso lo encuentro difícil de lograr. Siento que una de las cosas que a mí me entretiene al menos del rol es buscar desarrollar eso, que tu voz logre ser una herramienta narrativa, independiente del género. Y no tengo fórmulas o respuestas claras, no tengo formación de alguien que trabaje con la voz, nada por el estilo. Es una búsqueda un tanto a ciegas, si quieres. Bueno, tú además tienes la suerte de que tienes una voz bastante bonita, tienes esa voz musical, sabes darle esos tonos altos, bajos. Yo, por ejemplo, tengo voz de cazallero. Tengo voz de cazallero y esto es así, no lo puedo cambiar, pero... Pero Alex, hay barrera de lenguaje. ¿Qué es un cazallero? La cazalla es un licor que se bebe sobre todo en el sur de España, que es como un anís, ¿vale? Y a la gente que bebía mucho y se le ponía la voz ronca de tanto beber alcohol se le llamaba cazallero. Ah, ya. Y entonces yo tengo, aparte de que me operaron las amígdalas y siempre he tenido una voz más bien ronca o rara, me cuesta bastante subir de tono agudo, como haces tú. Yo me fijé en alguno de tus podcasts cómo narrabas y tienes esa facilidad de pasar de algo muy bajo, un tono muy bajo, sosegado, y luego pasar directamente a algo tan agudo que dices, no puede ser que esté hablando la misma persona. Tú tienes esa facilidad, los demás a lo mejor no la tenemos, muchos no la tendremos, entonces tenemos que buscar trucos. Por ejemplo, intentar controlar la respiración, hablar intentando sacar el aire exprimiendo el estómago. Las pausas es algo que otorga mucha tensión, tampoco largas, sino una simple pausa, quizás para mirar a ese jugador o para que la escena, que el ambiente se corte un poco y sigas narrándole un poco más alto ya. ¿Sabes qué se me ocurre? Que a mí me funcionó al menos para intentar ir mejorando aquello, ahora que hago como memoria, fue grabar las partidas y oír cómo hablaba, porque yo comencé haciendo eso para eliminar muletillas. Yo cuando narro intento como eliminar muletillas. Cuando hablo normalmente me salen, porque mi mente no está en modo narrador, por decirlo. Entonces no tengo esa como concentración adicional de intentar no hacer el pero no, sino como que sea todo fluido. Y yo empecé grabándome para la gente que no podía participar ese día en la mesa, supiera qué pasó en la aventura que estábamos jugando. Y ahí empecé a notar cosas que yo hacía que decía, oye, podría intentar mejorar esto. Y yo creo que como ejercicio, independiente de si tú tengas un podcast o no, solo para uso personal, encuentro útil el grabarte y escucharte a ti, porque es distinto cuando te dicen que cuando tú te escuchas a ti por primera vez tu propia voz, dices, yo hablo así. Esto es algo que nos pasa a todos, ¿vale? Nadie le gusta cómo habla, o al menos te sorprende, porque claro, la reverberación del sonido dentro de tu boca y tus oídos como lo escuchan no es lo mismo que al salir.
Pero sí, el grabarse es algo que si quieres ser narrador, al menos de terror, y no quiero despreciar a ningún género, porque yo he jugado partidas de D&D, por ejemplo, o de Dungeon World, que son brutales narradores que lo hacen y te hacen sentir que estás allí. Pero el terror además necesita de algo, necesita subir esa tensión, porque sabes que el desenlace tiene que ser algo más caótico, más fatal. Las muletillas cuesta horrores quitárselas. Es como la tontería de a qué distancia me pongo del micro. Cuidado con eso. Sí. Yo creo que si te pudiera dar un ejemplo de algo que también me hizo mejorar, fue que yo cuando entré a narrar fue porque empecé a ver vídeos de doblajes y mazmorras. No sé si los has visto. Los conozco de nombre, pero no he oído su trabajo. Son actrices y actores de doblaje y Seregras, que es el narrador generalmente. Y es que alucinas. Cuando estás allí escuchando una partida de ellos, es como estar en el teatro. Y notas, al principio alucinas tanto que ni siquiera le das importancia, ¿vale? Pero luego cuando llevas un tiempo, te vas quedando con esas pequeñas cosas que hacen, esos trucos que tienen ellos, que no los vas a aprender como ellos ni mucho menos. Pero te vas quedando, cómo bajan el tono, cómo le ponen ese sentimiento a cierta escena, el sentimiento en la voz, no en el lenguaje corporal. Es muy difícil hacer eso. Entonces grabarse es un buen ejercicio y grabarse sobre todo el mismo texto varias veces. Yo lo hacía mucho con relatos cortos de Lovecraft. Grabarme mucho. No, es genial, sí, yo encuentro que eso enriquece mucho. Le pondré ojo a doblajes y mazmorras, porque de hecho estoy escuchando ahora un podcast que me recomendó un amigo de España también, que se llama El Murmullo de las Pesadillas. Es de allá, lo he encontrado muy entretenido. Yo el capítulo 1 y me encanta cómo ocupan la voz, porque la verdad, la gente que se dedica a esto de ser actor de voz es fascinante cómo te transporta con solo sus palabras. Yo me saco el sombrero, es increíble. Y podrías cerrar los ojos y imaginarte tranquilamente que estás allí, sin ni siquiera, y ellos lo hacen visual y tal, pero sin ni siquiera eso, solo con un podcast de voz, yo me creo ese mundo. No conozco este canal que me has dicho, que lo voy a buscar ahora, pero sí que está el de Cuentos de la Casa de la Bruja. Que no es de rol. No es de rol. Es un audiodrama que salió hace poquito y me lo recomendó Miguel. Él también lo conocí por Perverso de 20. Perverso de 20 nos une a todos, ¿eh? Yo no lo entiendo, sí. Ahora que... Y es bastante bueno, me gustó mucho lo que logran. Es un audiodrama de terror. Yo conozco este que te digo, de Cuentos de la Casa de la Bruja, que también es audiodrama y alucinas, ¿eh? Sí, de esa alucinas. Sí. Es que es impresionante. Porque si seguimos con la voz, porque entiendo que hacia aquí nos estamos dirigiendo, algo que siempre me ha gustado a mí imaginarme, que siento que me sirve, y a veces se lo transmito con quienes juego, es pensar en nosotros en la mesa como narradores, jugadores y espectadores de forma simultánea. O sea que lo que estemos jugando y el cómo estemos narrando, la forma en que ocupamos las palabras, permitiera a una audiencia real o imaginaria que estuviera al lado de nosotros entender la historia y disfrutar la historia. Es como que la partida es un show para gente que no existe, porque tú, mientras otros están interviniendo, tú eres el espectador en ese momento. O incluso cuando a ti te toca narrar, eres espectador de ti mismo. Me gusta esa sensación de que narras, juegas y haces un show. Y el esfuerzo activo de generar el show hace que quieras a veces ocupar las palabras o explicar las cosas de formas que hacen que se sienta más nutrido ese show, que transmita una atmósfera o un sabor que se ve enriquecido,
que si fuera una mesa que no tenemos esa sensación, yo lo podría explicar en palabras más simples. Quizá incluso remitirme al reglamento, decir, mira, tú estás acá y hay estos bonificadores, ¿qué vas a hacer? Pero como me la imagino como show, intento en esas reglas, explicarlas dentro de la ficción sin romper la ficción. Porque hay una audiencia fantasma ahí que está observando, ¿cierto? Siempre les digo, un par de abuelitos tiene que entender lo que estamos jugando. Tenemos que narrarlo en simple, a pesar de que hayan cosas complejas por debajo. Así me lo imagino muchas veces. ¿No te pasa a ti que... Yo te voy a decir lo mío, ¿vale? Yo soy antisistema, te lo comenté antes ya. Uh-huh. Yo empecé narrando, Vampiro. Y como comprenderás, Vampiro tiene reglas todas las que quieras y más. Y en quinta todavía igual se han cortado un poco, pero tiene muchísimas reglas. Me di cuenta que, aun gustándome muchísimo Vampiro y el lore y hacer una partida inmensa de Vampiro, me estoy acostumbrando a juegos que tienen un sistema ridículo y que le dan prioridad a la narración. Y te podría decir, el de Perverso de 20 de Dark Explorers TV me encanta, pero hay uno también que me encanta, que es The Writers. Lo conozco, pero no lo he leído. Pues es un juego impresionante, te digo la verdad, ¿eh? O sea, con muy poca cosa, con un librito finísimo, hemos hecho unas partidas que impresionan. Porque da mucho pie a... Igual que Quietus, no sé si has jugado a Quietus. Sí, ahí me pillaste, no lo conozco. Pues son juegos en los que tú narras escenas inventadas al momento. O sea, tienes que tirar de improvisación. Si ya es difícil tener una aventura medio escrita bien, donde tienes controladas las escenas o situaciones, donde tienes controlado el trasfondo de los personajes, es difícil hacerlo para que quede bien y bonito y además lograr que esos jugadores tengan esa inmersión. Imagínate si tienes que estar inventándolo todo al momento, que ahí es donde cometemos muchos narradores la trampa de implicar al jugador, el ¿qué ves? Dime qué ves, y así ya te vas montando tu mundo poco a poco, porque si no sería imposible. Pues te recomiendo Quietus para hacer esto. Le echaré un vistazo. De hecho, siguiendo en esa línea, algo de lo que yo no me había percatado antes, de hecho lo descubrí hace poco, es el OSR, ¿eh? Me di cuenta que en el podcast conté los capítulos según sistemas y un cuarto o un poquito más de todo lo que he grabado eran en sistemas OSR, y yo no sabía qué diablos era el OSR. Para empezar, yo lo jugaba sin saber qué eran. Ahí por citar, vieja escuela Cyberpunk de grapas y mapas, Mothership, ¿qué otro había por ahí? Bueno, pueden que hayan otros más, pero... Y la gracia que tienen esos sistemas es que son de un reglamento simplificado, sin contar los otros juegos como indies, en este caso los de Perverso de 20 pueden ser un ejemplo. Hay otros que he grabado y jugado de Primigenia Austral. Son todos más o menos, tienen ese espíritu, que son o indies o SR, de unas mecánicas que son más simples y que te permiten jugar de la manera que finalmente tú quieres. Y a mí me gusta esa de la narrativa, ¿cierto? O sea, que el sistema empuje la narrativa y no que yo me vea limitado por el sistema para la narrativa. Que hay sistemas que me generan eso, o que requieren un esfuerzo mucho mayor para transitar a jugar más narrativamente, a pesar de que hay muchas reglas, ¿no? Porque igual se puede, pero más trabajoso, mucho más trabajoso, siento. Poder se puede, pero no... A mí me saca de ahí. A mí el que yo te esté narrando una escena, que te lo haya pintado todo, que te haya metido allí y que te diga hazme una tirada y tengas que multiplicar y no sé qué, me saca. Es que me saca. Entonces, Vampiro ojo, no lo estoy criticando, pero en ese sentido me cansaba esas partes. Por eso me gustó mucho la regla esta que pusieron de 3 y fuera. O sea, 3 turnos y fuera. Lo que no se soluciona en 3 turnos, fuera. Porque te está quitando de la atmósfera.
Imagínate los combates de antes que duraban. Otra cosa es si estás jugando a D&D y te lo pasas bien jugando con tu bárbaro de nivel 10, pegando hostias a tutiplén. Vale, pues me parece muy bien. El combate ahí y las reglas me parecen muy bien. Pero en juegos de terror lo que prima es la tensión. Y si la tensión la cortas con reglas constantes, digamos que el dado lo único que te debería dar es ese momento de tensión de si vas a pasar esa tirada o no. No sé si me he explicado muy bien. Sí, no, se entiende a lo que va, ¿no? Hay sistemas que son más simplistas en eso, o algunos que tienen más reglamento y algunos en exceso de reglamento. Hay para todos los gustos, ¿no? Yo hay veces que prefiero algunos más simples, hay veces que busco algunos más complejos para lo que quiero hacer, pero lo que siempre pido del sistema para yo sentirme cómodo es no sentir que el sistema me está limitando. No sentir que cuando quiero narrar me estoy tropezando en las reglas, me estoy tropezando en la derivada de la tercera regla que tengo que y así sucesivamente, en donde como que me corta. A mí me pasa exactamente lo mismo. No puedo... Además que me gusta tener mi escena de narración, porque me gusta, no lo voy a negar. Quiero que los jugadores estén en la historia y no en su ficha y en los dados. Quiero que estén en la historia, quiero que estén ahí. Quiero ver sus caras cuando les explico, cuando doy un giro a algo dramático. Quiero ver sus caras, ese momento. El dado, ya te digo, lo tirará cuando se esté jugando algo muy, muy grave. Por eso Quietus, por ejemplo, me gusta mucho por eso. Además de que ya es para 1 o 2 jugadores, no más. De que compartes ciertos controles. Es un terror melancólico el estar encerrado en algún sitio aislado y tener que luchar contra ese elemento, ese némesis, ese lo que quieras, improvisando esa narración. Ese juego me encanta por eso, porque me hace evadirme del sistema y solo narrar. Y hay veces que incluso si el jugador me dice, hostia, pues voy a intentar hacer esto, te lo compro, venga, sigamos. Te lo compro, me gusta, me encanta lo que has hecho. Sí. Tomando lo que hemos conversado, Alex, una duda, ¿eh? Y entiendo que tenemos al menos ese sabor coincidimos en ese sabor del terror más fluido o la narración más fluida. Cuando te toca a ti tomar el papel de narrador en las mesas, ¿cómo tú intentas arrastrar a los jugadores y jugadoras a esa atmósfera que es más narrativa, más fluida, de que simula más, yo me lo imagino así, tú corrígeme, como si estuviéramos jugando un audiodrama construido sobre un juego de rol? Primero de todo, conócete las fichas un poco, el trasfondo de cada jugador. Entonces sabrás cuándo puedes jugar para traerlos hacia ti, hacia esa historia. Sabrás qué puntos tienen que les pueda tocar la fibra. Luego creo una atmósfera en la que más o menos al principio empiezo flojo. Empiezo narrando el ambiente que ven, qué tiempo hace, que para mí es una cosa que es bastante importante. ¿Qué tiempo hace? ¿Tienen frío? ¿Tienen calor? ¿Hay humedad? Los olores también es muy importante desprender qué tipo de ambiente estoy oliendo, porque eso me da más información. Y luego ahí ya empieza a narrar la historia, lo que estemos haciendo, o el objetivo que haya en ese momento. Y durante la partida es muy importante, aparte de toda la narrativa, las pausas, es saber ver que los jugadores no se están desconectando. Mirarles. Si hay un jugador que veo que por lo que sea va más perdido, si yo estoy narrando, preguntarle a él. Dime qué estás sintiendo, dime qué te gustaría hacer o qué pasa por ti. Una pregunta tonta, ¿qué pasa por tu cabeza ahora mismo? Viendo esto que estáis viviendo, quiero hacer participar a ese jugador para arrastrármelo hacia mí y que no se vaya. Creo que me gustan esas partidas en las que han pasado 3 horas y estamos todos embobados siguiendo esa historia. Y eso solo se consigue arrastrando a todos los jugadores al mismo sitio. Entonces tienes que hacer partícipe, escucha a tus jugadores, escúchalos. Por mucho que tú seas el narrador, interactúa con ellos y escúchalos. ¿Qué temores tienen?
Porque a lo mejor no es lo mismo el miedo que está sintiendo el jugador A que el jugador B, o las mismas sensaciones. O a lo mejor lo que te he comentado antes, fuera de micro, de en vez de escenas, situaciones. Plantearles una situación y a ver por dónde sale cada uno, pero habla con ellos. Sobre todo también es importante mantener el turno de palabra, ¿vale? No me gusta tampoco que hablen todos a la vez. Ahí sí que intento sutilmente, con un gesto de una mano, por ejemplo, cortar al jugador que ha intervenido más tarde y dejar que acabe el primero. Y luego, como ese jugador veo que tenía interés, me lo acerco también. Oye, ¿y tú qué estabas pensando? ¿Qué estabas diciendo? ¿Por qué? ¿Qué tenías que aportar aquí? Sí, de hecho también me gusta hacer eso, así como que se den los espacios para que hablen de forma solitaria y en conjunto, pero no atropellándose entre sí, porque si no se pierde o rompe un poco esa atmósfera de poder escuchar con claridad lo que piensan, desean o buscan actuar. Pero y cuando te toca una mesa, ya sea virtual o presencial, ¿te funciona en ambos escenarios o hay herramientas especiales para alguna mesa según su formato? Vale. Cuando es una mesa online, también hay que subdividir eso en ¿conoces a esos jugadores de antes o no los conoces? Si los conoces, yo siempre lo dejo muy claro antes de empezar una partida. Siempre establezco con los jugadores, a no ser que los conozca mucho y tenga esa confianza de decir tú ya me conoces y sabes que está aquí eso, pero intento siempre acordarme de decirlo, establezco un contrato social, por dónde quieres que vayamos y por dónde no. Por dónde quieres que tiremos líneas y velos y por dónde o hasta dónde tienes esta herramienta de seguridad. Entonces a partir de ahí de eso ya nos hablamos. Claro, si no los conoces, eso a los jugadores que no conoces les da una cierta seguridad. De que, hostia, está teniendo en cuenta mis sentimientos, está teniendo en cuenta mis miedos, y puedo hablar. Entonces ya ahí te los ganas un poco y entonces poco a poco, dejándoles hablar, narrándoles la escena sin... Quizás no me alargaría tanto en una narración para que ellos pudieran hablar cuanto antes y yo conocerlos. Ayer me tocó jugar, por ejemplo, con un chico, éramos 4 y uno de ellos no lo conocía de nada. Me sorprendió para bien, un chaval que es increíble jugando, pero ya cuando empezó le dejé jugar a él primero, digamos, para ver por dónde me sale, a ver qué iniciativas toma. Luego me gusta mucho ver, mientras ellos rolean cuando yo les he narrado la escena, los escucho porque me interesa saber quién coge ese papel un poco de líder, un poco de ¿me seguís a mí? O luego siempre está el rarito que siempre va en contra de todos. Por eso es como si fueran... Lo que voy a decir es igual suena un poco animal, pero es como las marionetas. No son marionetas, evidentemente, pero me gusta ver que poco a poco yo puedo saber por dónde los puedo dirigir a cada uno. Hacia donde me interese. Luego tendrás el caso que me pasó a mí ayer, que les generé la tensión a que no estuvieron una hora que no querían salir de la habitación donde estaban elaborando planes. Digo, pero tíos, salid ya de ahí. Salid ya de ahí, que no hay nada, no está el coco fuera. Sí, ese miedo que se genera, que uno como narrador, uno observa nomás, sabiendo que hoy sí, se logró. Eso es como misión cumplida cuando en sus mentes aparece la criatura o el miedo, sea este o no real, ¿no? Entretenido eso. Oye, y nada, preguntar, porque tú me comentaste que llevabas como 5 años o 6 años jugando rol. Siempre... Narrando, sí. Ya, narrando, ya. Ahí tenía la duda de cómo habías llegado al tema de lo que era el terror, que por lo que entiendo es lo que más te gusta jugar, ¿no? No sé cómo fue ese camino. Pues es muy fácil. Yo empecé jugando como el 80% de la población, jugando a D&D. Es lo que conocí. Estoy en una ciudad que es bastante pequeña y no conocía a nadie. Hasta entonces el amigo de un amigo trajo ese manual de D&D y empezamos a jugar. Me lo pasé muy bien. Muy bien. Además era un máster de D&D que narraba. Me gustaba lo que hacía. Y entonces me hablaron de Vampiro. Y uno de ellos tenía una tercera edición de Vampiro. Se lo pedí prestado, cuando leí 4 páginas me lo compré. De segunda mano.
Me lo leí y quise jugar. Y justo ese día, creo que fue, o ese día o a la semana, salía quinta edición. Pues me compré quinta edición. No sabía cómo iba quinta edición porque, claro, había cambiado mucho. Léete otra vez las normas y ¿sabes qué? Digo, mientras me leo las normas, me está gustando mucho esto de que tampoco Vampiros que sea terror, pero bueno, me está gustando mucho esta narrativa más oscura. Y me puse lo que te digo, el podcast de doblajes y mazmorras, y ahí ya me da. Y bueno, pues no, me voy a tirar a narrar. Pero así como te digo que conocí Vampiro, empecé a conocer otros juegos más pequeños, más indies, más de narrativa de terror de nicho. Por ejemplo, a mí Cthulhu es una cosa que no me gusta dirigir. Nada de Cthulhu, como muchos ratas. Me gusta jugarlo, pero dirigirlo no, porque el horror cósmico no es algo que me vaya tanto. Me gusta más el horror fantasmal, el satanista, el... Narrar me gusta eso. Sobre todo partidas de posesiones, de fantasmas, de demonios, Y empecé a jugar por ahí, la gente que estaba a mi alrededor dejaron de jugar a D&D porque ya se habían aburrido y empezaron a jugar conmigo a esto, y una cosa llevó a la otra. Y me enamoró. Y sobre eso, porque yo no narraba mucho de temas de fantasmas ni posesión, entonces me gustaría detenerme ahí en qué cosas sientes tú que sirven cuando quieres narrar eso, que lo diferenciarían, por ejemplo, de narrar Cthulhu u otros géneros que apuntan a algo de terror y sus derivados. ¿Qué te sirve cuando narras ahí? O sea, si lo queremos traducir en consejos de, mira, yo quiero narrar algo de posesiones, de fantasmas, pero así, en modo terror. De posesiones. Pues mira, precisamente cuando la primera vez que jugué a Fragmentos fue con una aventura de una posesión. Conoces Fragmentos, ¿no? Sí, lo tengo. No lo he narrado ni leído. Pues a mí me encanta para narrar partidas cortas. Y narré una de una posesión de una chica. Lo importante para mí por ejemplo, en una posesión es la atmósfera. El cambio que sientes antes de entrar en esa habitación donde está ese poseído o esa poseída, el cambio que notas. Eso, por ejemplo, lo logra mucho Wamatse, por ejemplo. Cuando recuerdo que llevas a un personaje que es un cura, y el cura, él mismo, se establece los niveles de maldad del demonio que hay ahí dentro por números. Entonces, tal como se va acercando a esa puerta donde está, pues antes de cruzar ese umbral ya dice, es un 13, Rafael, o es un 10. Te vas acercando, la presión aumenta, notas que tu vello se eriza. Quizá te has equivocado, es un 14, un 15, nunca lo habías visto. Vas generando esa atmósfera. Luego ya cada poseído que interpretes es diferente. A mí lo de poner voz de poseído no me sale muy bien. Intenté hacerlo con el voice mod y no me acabó de gustar mucho. Pero bueno, intento que un ritual de exorcismo siempre conlleva algo muy personal, muy de tú a tú. Intento sacarle los colores a ese personaje que está interactuando con el poseído, las debilidades. Intento atacarle por ahí. Y además poniendo voces cada vez más estridentes y más a lo personal con ese jugador, o sea, no, con ese personaje, perdón, con ese jugador. Y de vez en cuando soltar una parrafada de algo que diga el demonio, como ¿cómo te diría? Como enfrentando a dos jugadores entre sí con algo personal, diciendo mentiras, y ver cómo reaccionan los jugadores, porque ahí cambia la escena ya. Ahí la escena ya cambia, tu enemigo ya no solo es el demonio, y quizás también es el otro jugador. Me gusta llevármelos a mi terreno ahí. Eso con las posesiones. Luego también con fantasmas, los fantasmas tienen que aparecer poco a poco, muy poco a poco. Al principio puede ser que haya una interferencia en un aparato electrónico. Notes una brisa en tu cara, en tu nuca. Unos pasos, un crujir de madera que solo alguno ha escuchado. Y ¿habéis oído eso? Y entonces
No lo he oído. A ver, vamos a investigar por allí. Se me ocurre que ayer, por ejemplo, en esta de hospital, como es online, metí mucho efecto de sonido. O sea, siempre tengo la melodía de fondo bajita, porque tampoco me interesa que la música les saque tanto. O sea, les introduzca tanto. La música tiene que estar a un nivel en el que las voces se puedan escuchar perfectamente sin sacarte de ahí, sin decir, perdona, ¿qué has dicho? Y yo utilizo efectos de sonido reverberantes en 3D, se llama, ¿no? Que, por ejemplo, tengo una de tocar, del toc, 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 que se oye por cada altavoz en diferido. Y eso les asusta, porque ayer me decía una, ¿pero qué coño ha sido eso? Que pensaba que era mi mujer que estaba llamando a la puerta, no lo sé. Pasos, susurros, o les susurro yo algo muy sutilmente y de repente, cuando están concentrados en buscando una pista y tal, doy un poco una voz más fuerte. Cuando haces esto siempre generalmente tiene que ser un monosílabo o una palabra muy corta. Porque eso corta también. Cuando están en tensión les corta y se quedan en shock. De decir, hostia, ¿qué ha pasado? Oye, Alex, ¿qué programa o cómo ocupas tú estos efectos de sonido? Yo me los bajo de... Hay una página que es un banco de audios que es gratis. Luego si quieres te la paso. Y si la quieres poner luego en lo que sea. Y me los bajo de ahí, los sonidos. Porque el terror más que música, que también, porque claro, tú imagínate, si tú ves una película de miedo, si le quitas la música, sí, esa escena no es igual. Por eso es importante tener un poco de musiquita de fondo, pero los efectos de sonido, esto también te tengo que decir que funciona mejor online que presencial. ¿Por qué? Porque online tú estás solo en esa habitación. Aunque estés en la sala con nosotros, tú estás solo en esa habitación. El otro día, por ejemplo, utilicé algo que nunca había utilizado. Estaba narrando una escena donde un personaje era una medium y estaban en la escena la medium y otro personaje que la acompañaba. La medium entraba en trance, hablaba con una especie de espíritu. Y mientras hablaban, al otro jugador le dije, ¿estás viendo lo que está empezando a asomar por detrás del hombro de la medium? Tal. El jugador se llegó a girar. Literalmente. Es metiéndoles un poco en esa escena mientras la otra escena transcurre. O sea, mientras un jugador está transcurriendo su escena, coger al otro que parece que está sin decir nada y decirle, oye, ¿tú te estás dando cuenta de esto? Por ejemplo, yo no he tenido experiencia ocupando esos efectos de sonido que parece que te han resultado bastante bien. Y no, y suena interesante. Además, todo este juego que me comentas yo lo llamo como el metajuego constructivo, esa como ir jugando con cosas que sabemos y no sabemos y al final nos permite ir aumentando la inmersión y caer en el juego del narrador finalmente. Mientras él nos mira y dice... ¿Qué plataforma utilizas tú? ¿Para qué? Para jugar. ¿Tú utilizas Foundry? Roll20 ocupo, normalmente. Roll20. Yo utilizaba Roll20 antes, lo que pasa que sea Foundry por el tema de que era un poco más abierto y tal. Y me está gustando. Lo que pasa que he aprendido que cuando me cogí la licencia de Foundry quería hacerlo todo perfecto. Quería que cada escena tuviera su foto, su fondo. Cada personaje tuviera... Ahora lo que hago es coger una foto de fondo y vamos a imaginar cosas. Sí. Porque me di cuenta que las imágenes, aunque sean gráficas, descriptivas, es mejor imaginárselo. No, y también yo encuentro que hay un equilibrio entre el tiempo que vas a invertir para preparar lo que es la partida a nivel de la plataforma donde se va a jugar, que es distinto a la partida que tienes que narrar. Entonces, hay veces que a mí me pasó que yo en Roll20 me acuerdo haber narrado partidas donde preparaba mucho el escenario y horas invertidas para aquello y hay veces que generaba el efecto contrario. O sea que esa excesiva preparación
que se traducía en ser muy explícito en lo que estaban viendo, porque había mucho material gráfico, le quitaba peso a la escena, le hacía más débil, porque el espacio de flexibilidad de la imaginación y la narrativa lo terminé acortando, compactando debido a un exceso de material visual. Lo rompes. Esto yo creo que a lo mejor para juegos más tipo de fantasía, de D&D y tal, y sobre todo si vas a streamear eso y lo va a ver más gente, quizás sí que ayude, porque mola mucho, ¿no? Que la gente que te está viendo vea tus personajes, vea tus... Pero si va a ser una partida más íntima, es lo que dices, siempre estará ese jugador que te dirá, anda, eso que se ve todo ahí. No, quiero que te lo imagines. Yo esto tengo un ejemplo muy claro. Yo tuve la suerte de poder haberme leído los libros que hay de Juego de Tronos antes de que saliera la serie. ¿Por qué? Porque a mi mujer, por ejemplo, le pasó que cuando ya se estaba viendo el primero, ya los personajes, ya había visto la serie y ya no se imagina los personajes son los de la serie. Yo no. Yo cuando me imaginaba a Jaime Lannister, me imaginaba otra cosa. O a Arya Stark, me imaginaba otra cosa. Pues creo que con lo visual de estas plataformas con esas fotos pasa lo mismo. Tú pones una escena y el jugador se fija mucho en esa escena y ya cree que, hostia, sí, lo que sale en la foto para ambientar un poco. No, quítala. Yo he probado, además en Guamache me pasó. La primera partida de las 4 que fue, puse todo esto, lo que dices tú, de fotos y tal para ambientar, y la segunda los mismos jugadores me dijeron, quita las fotos, deja solo la carátula de fondo. Sí. También pasa que, aparte de que distraer al jugador, te distraes tú. Te distraes tú cambiando fotos. Espera que busco esta foto, espera que no sé qué. Te distraes tú. No, yo ahora llegué a un nivel bastante minimalista, que están las hojas de personaje y pongo una foto de fondo que es como un layout y imágenes en chiquitito de los protagonistas o NPCs, así como un reparto de personajes que están por ahí para poder recordar quizá nombres, cosas así, pero no ocupo mucho más. Yo antes, no sé, te hacía el escenario con luz dinámica, con puertas y todo el tema. Ya no. Es lo que te digo, eso para D&D está muy bien. Incluso tengo uno de mis amigos que también narra, el Harlock, se le ocurra mucho esto en Baesen, los planos y todo, pero tú solo puedes ver esto porque hay niebla de guerra aquí, no puedes verlo, y al final queda muy chulo. Digo, pero Harlock, yo no tengo tiempo ni las ganas de hacerlo. Simplemente quiero jugar y quiero que cuando yo te pregunte ¿cómo es tu jugador? ¿Cómo te describirías? ¿Qué estás haciendo en ese momento? ¿En qué estás ocupando el tiempo? Me lo digas tú, no una foto. Me lo digas tú. Sí, porque a mí me pasa que a pesar de que intento no dejarme llevar por el material visual que ocupaba, lo hacía. A veces omitía cosas en las palabras porque subconscientemente entendía que todos lo estábamos viendo. Entonces ya no lo decía, no lo comentaba. Y empezaba a perder sustancia, cierto enriquecimiento en las palabras, en desmedro de que asumía que habían cosas ya conocidas, que no había que detenerse en. Y yo no me daba cuenta que lo estaba haciendo. Me di cuenta porque cuando me grabé y me oí, fue como, no estoy describiendo cosas que antes describía. Y no me di cuenta que lo había dejado de hacer por el material que estaba ocupando. Y porque estás dando a entender que ellos ya entienden que ven esa foto. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Mira, te voy a decir un narrador que me enseñó esto, Hanroll y una también amiga mía, Steph. Ellos dos me enseñaron muy bien a narrar detalles y situaciones. Steph más bien me enseñó a narrar detalles, sentimientos y situaciones, ¿vale? Porque es muy buena con eso. Además es argentina, tiene esa voz melosa, dulce que te lleva hacia. Tiene una partida muy buena que se llama Cabra, buenísima. Y
mucho a ser más bien rápido de pensamiento en escenas improvisadas y a controlar los tempos, a dejar que tu cerebro piense lo que va a decir. Controlar mucho el tempo de cuando estás imaginando una escena que no tienes preparada y la tienes que improvisar todo. Perderte un poco en los detalles, preguntarle lo que te he comentado antes, preguntarle a un jugador para que a ti te dé tiempo a ir generando más situaciones, más emociones y jugar con eso. Creo que sería un buen consejo que utilizaran los tempos, las pausas y el reporte con los jugadores, el feedback, para que a ti te dé tiempo. Eso siempre que sea una cosa que es muy narrada, como por ejemplo es lo que te digo, writers, quietus, cosas así que son improvisadas. Como que te ayuden a construir la escena, te hacen la antecámara y tú te dedicas a abrir la puerta y mostrar lo que hay. Exacto. Handroll es muy simple. Vale, te ponen una situación, estáis en tal sitio. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Y el jugador va diciendo, pues, hostia, veo esto, veo... Pues sí, pues además, cuando estás mirando aquella ventana que acabas de ver, que pasan las motas de polvo, ves una cara que se refleja. Pues él ya va construyendo situaciones para que ese jugador le dé más información. Igual, de lo que me comentas se desprende algo que he visto que es como muy constante en la gente que le gusta jugar terror, que es dar la licencia narrativa, el otorgarle al jugador la capacidad de incidir en lo que, en el mundo, ¿cierto? En describir también, ser un narrador. Porque es un poder que te ayuda a ti como narrador también, como que te alimenta la escena. Hay una cosa también que te quita muy de la partida, de esa inmersión, que creo que es una cosa que tiene que ver con lo que hemos hablado un poco antes de lo del reglamento. El no soltar pistas por las tiradas, suelta esas pistas. No pares una partida, ¿vale? Que si se ha sacado una mala tirada, suéltale esa pista igual y luego más adelante ponle un penalizador, ponle algo, pero suelta esa pista. No lastres la partida porque ese jugador no haya sacado una buena tirada. Dásela. Imagínate que tienen que buscar un libro, que ese libro da la descripción de la situación geográfica de una montaña donde se esconde. Dale ese libro, cojones, dale el libro. No hagas que el jugador tenga que tirar para ver si lo encuentra o si... Que tire, que lo ha fallado, bueno, pues vale, se lo doy, pero luego más adelante se le va a caer, yo qué sé, se le va a caer el libro en el charco y se le va a mojar y va a ser más complicado. Esas cosas, hay gente en partidas que he jugado que... No digo nada porque ahí cada máster, eso sí que tiene que ser un respeto, pero digo, será cabrón, tío, dame la pista ya, tío, que llevamos una hora. Sí, entiendo muy bien de lo que vas. A mí me gusta llamar eso el... o sea que si es una parte gravitante en la trama, no está lanzando, si es que va a lanzar, para saber si lo obtiene. Es para saber si va a haber una complicación por obtenerlo, o va a evitar la complicación. Exacto. Porque si no te disparas a ti mismo en los pies, pues después si no obtienes la pista como narrador, y se ha dado claro que es el único lugar donde está, no es que hay varias repartidas, la historia entra en un bucle de ya, ¿cuántos intentos vamos a hacer hasta que alguno de ustedes en los 20 dados que han lanzado obtengan el número? ¿Quién viene ahora? Vamos, hasta que salga, vamos. No, simplemente no le das la pista y sin esa pista se va a perder una parte esencial o una parte al menos muy bonita de esa historia. Dale esa pista. Más tarde ya te vengarás, que eres el máster, tío. Más tarde te vengarás. Pero dale esa pista. Dale esa pista y que la historia continúe, que el jugador no se sienta frustrado, atrapado, no se sienta... Ahí es cuando los jugadores empiezan a desconectar y empiezan... Por ejemplo, en el mundo del terror tiene una cosa que es bastante común, por lo que me he encontrado sobre todo en mesa presencial, que es el cachondeo, si la mesa ya no colabora, algo está fallando y no le eches la culpa a ellos, échatela a ti. Algo estás haciendo mal, gánatelos otra vez, sutilmente.
hay que diferenciar entre el cachondeo este que hacen porque ya están aburridos de esa partida, porque no les aporta nada, que a lo mejor ha sido algo de esto, ¿no? Concreta, el llevarles a por el mismo. Pero también hay una cosa que me gusta, que también tiene de risas de por medio, que es cuando están tan tensos que necesitan soltar un poco de humor para soltar tensión. ¿Sabes? Aquí, a ver quién abre esa puerta. Venga, sí, acércate tú, ¿eh? Ja, 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 no, acércate tú. No, acércate. ¿Por qué? ¿Que tienes miedo? ¿Qué va a pasar si ya estás aquí? Eso sí que me gusta verlo. Me encanta. Porque ahí ves que los tienes atrapados. Y porque al menos yo las partidas de género terror las veo como un trabajo en equipo sumamente complejo, debido a que es más fácil llevar la atmósfera solamente que la lleve el narrador en otros géneros. Pero siento que acá requieren una mayor colaboración de los participantes para mantenerla, alimentarla y no perderla. En donde un traspié pequeño en otro género no se nota, acá es más fácil que se note y que afecte. Entonces, siento que hay un trabajo en equipo independiente de la historia misma, ¿cierto? Mantengamos esta burbujita que se puede romper fácilmente, colaborando entre nosotros y co-construyendo finalmente lo que se va a hacer. Sí, tienes toda la razón. No es lo mismo narrar un fanjam, no sé si has jugado, que allí por mucha cosa que pase todo es cachondeo, que narrar, no sé, ¿qué te diría? Un Liminal, por ejemplo, que también es un sistema sencillito, pero tiene Liminal, tío, ¿lo has probado? No. Me flipa mucho el lore que tiene, me flipa mucho, lo tengo yo y muy buenos. Es un universo bastante rico también, ¿eh? Quizás te interese leértelo porque te da mucha idea también, y no es un reglamento muy gordo, pero tiene un lore muy bestial también. No. Es también una especie de mundo de tinieblas, que donde hay vampiros, hay hombres lobo, hay hadas, pues es una especie así de, pero más ligero. Hay que echarle un vistazo, no sabía que iba por esos caminos. Y Alex, una pregunta más que nada para ir encaminando lo que puede ser el final de esta conversación, ¿no? A una reflexión final. Ya hemos hablado un poco, tocamos el tema de la voz, tocamos el tema del terror, del saborcito que da, y en este caso que a ti te gustaba mucho lo que eran los fantasmas, lo de la posesión, de esa parte más paranormal, por darle un nombre, ¿no? Entonces, tomando esos como tópicos, y si los queremos condensar, realmente una reflexión tuya de consejos, comentarios, cosas que aprendiste narrando que te diste cuenta con el tiempo, que si a alguien que le gusta ese género, o también volviendo al tema de la voz, que pueda aprender de algo que tú descubriste con el tiempo, con la práctica. Y lo quieres dejar así como una reflexión final. Yo recomiendo, primero de todo, que leas mucho, que seas leído, ¿vale? Que tengas la facilidad de palabra para la descripción, y eso se consigue leyendo y sobre todo leyendo terror, para que tú sepas que cuando lees un libro, generalmente ya te envuelves en esa atmósfera de terror si te concentras en esa lectura. Pues tú necesitas llevar esa atmósfera a tu mesa. Entonces, leyendo mucho puedes conseguir eso. Lo que te he comentado, al narrar, los tonos de voz, los cambios sutiles pero que se noten, los tempos pausados, las pausas cortas, el implicar a los jugadores. Y también hay una cosa que a mí me ayudó mucho. Mírate otras partidas, parece una tontería, ¿eh? Mírate otras partidas de rol en YouTube, mira otros distintos narradores. Yo, por ejemplo, hay uno que narrando terror me encanta, que es Master Pifias. Lo ves narrar a ese chico y alucinas. O Sirio, o no sé, se me ocurre, Seregras, muchos. Mira a ver, coge trucos de ellos, róbales sus trucos. De hecho, Sirio en su libro te lo dice, creo, róbale el truco. Esto es para todos, es para disfrutarlo todos. Y si no tienes confianza, lo que has dicho tú está muy bien, grábate para
conseguir el tono que estás buscando. Nadie tiene una voz fea. Todo el mundo tiene su voz. Y si la practicas, no llegarás a tu nivel, tío, porque tu nivel yo ya te digo. Cuando te oí narrar aquello de... Pasabas de un barítono bajísimo a una cosa aguda musicalmente, además lo enzarzabas y además estabas interactuando con el jugador con ese tono que al jugador lo dejabas en, como se dice aquí en España, no en pelotas, lo dejabas roto, porque el sentimiento que tú le generabas aún era más triste que el que tú ya estabas creyéndote. Pues yo, por ejemplo, de ti aprendí varias cosas. Solo viéndote en un podcast, nos hemos conocido hace relativamente poco, he aprendido varias cosas. Tienes un tempo muy bueno. Muchas gracias. No, esa es la verdad. Tienes un tempo muy bueno. Y constante además. Y además te gusta ayudar a los demás, porque vi que había un chico que le corregías un poco y luego volvió a narrar ese chico. Narró una vez, le corregiste un par de cosas, te diste cuenta enseguida de dónde estaba no fallando, sino que estaba desaprovechándose. Volvió a narrar, ese chico, ahora no recuerdo cómo se llamaba, y lo clavó. Incluso se lo dices, hostia, es que ¿ves cómo ha cambiado la cosa? Ahora estoy ahí. Oh, mira, si al final y todo esto que se está haciendo, incluso esta conversación, es para ir nutriendo esos espacios de escuchar a gente hablando de narración, ¿no? De esa conversación que no es una partida, ¿cierto? Porque partidas hay muchas para oír, pero al menos a mí me ha hecho falta el que haya también más conversaciones de distinta índole o profundidad en torno a lo que es la narración para aprender, porque yo también soy de esa idea de que hay que copiar, porque yo también me gusta oír porque digo ya, ¿dónde están las técnicas para poder ir copiándolas y también aprender? Porque siento que eso genera una gran comunidad cuando todos comenzamos a incorporar técnicas y finalmente a narrar de una manera más nutrida, que al menos a mí me entretiene mucho más cuando uno va avanzando en esos pasos. Siento que hace del rolcito como esfera algo mucho mejor, pensando hacia el futuro. Pues si me dejas darte un último consejo, nosotros en Resistencia Lúdica, ahora hacía un mes que no lo hacíamos, pero lo hemos vuelto para este. Una vez al mes, en vez de hacer una partida, hacemos un taller de relatos. Eso no sé si en tu comunidad a lo mejor les gusta, que es coger relatos cortos y cada uno narra uno. Incluso si te lo propones, entre dos narráis uno haciendo diferentes personajes. Y oyes narrar a los demás. Y no es una partida, no tienes que estar, sino que estás oyendo un cuento, digamos, o un relato, y aprendes ahí también a narrar de los demás. Sabes que está súper buena la idea, yo creo que voy a copiarla. Cópiala, es bueno fomentar sobre todo la literatura. Bueno, creo que nos falta mucho a muchos. Y ya te digo, nosotros lo pasamos muy bien. Con Lovecraft, por ejemplo, si, yo qué sé, me lo invento, es el aniversario de la muerte de Lovecraft. Haz un taller de relatos de terror y deja participar a la gente. Incluso en ese taller podéis darle consejos in situ. Cuando acabe el relato, oye, pues me ha gustado esto y esto lo puedes mejorar aún haciéndolo así. La gente tendría que coger esos consejos como buenos, no como una crítica. Siempre para mejorar. A mí me gustaría hacer un taller de estos contigo para que me corrijas. Pues seguro que tengo mucho más que aprender que tú. Seguro. No, mira, yo aún sigo en aprendizaje y algo que me gusta, que siempre transmito cuando conversamos de narración, es que lo más importante para mejorar la narración es siempre sentirte un eterno aprendiz. No creerte el cuento, no, es una frase muy chilena, no creer que ya eres demasiado bueno. No, siempre habrá muchísima gente mejor que tú, entonces hay mucho por aprender por delante. Esto aquí en España sabes cómo sería. ¿No? Esto me lo decía mi padre, cuando fue a la mili, que le decía, otros más chulos que tú han pasado por la piedra. Sí, siempre hay alguien mejor que tú. Siempre hay alguien mejor que tú. Siempre puedes aprender de alguien. Siempre. Siempre es bueno aprender. Si no, ¿qué haríamos?
Así que a copiar y a copiar. Por ahí va el camino. Copiar y recopiar. Ay, ay. Mira, Alex, dado que lo mencionaste, si quieres coméntanos de tu comunidad, porque al menos yo la sigo en YouTube, ya escuché el conversatorio que hicieron de lo que era de inmersión. Así que si quieres ahí comentar, después puedo dejar las redes en la descripción para quien lo oiga, darles una invitación. Sí, nosotros somos Resistencia Lúdica, tal cual como suena, si lo ponéis en el Google sale, y ahí te pasaré luego la página, y tenemos una página para gente que nunca ha jugado, por ejemplo. Se puede apuntar tan solo con poner su correo y su Discord y ya está, y ahí ya entras. Y sobre todo es un ambiente sano, un ambiente inclusivo. Procuramos que todo se desarrolle en una armonía increíble, y yo he conocido grandes amigos allí, así que si os animáis, y bueno, y yo también tengo ganas de partidas contigo. O sea que llegará el momento, si de hecho yo estoy en esa partida Dark Explorer que te dije que estoy jugando, estoy con dos ahí, con Miguel y Luis, que son de España, entonces ahí nos cuesta coincidir por horarios y trabajo. Pero hemos sacado algunas partidas adelante. pues ya sabes, cuando necesites a un youtuber aficionado a fantasmas y lo paranormal, ahí me tienes. Y darle las gracias, mira, si me dejas, darle las gracias a la comunidad de Perverso de Vente por haber sacado ese juego y por los juegos que está sacando, que los hace sin ningún tipo de interés económico, y así me gusta. Él le gusta difundir. Sí, de hecho, yo soy más del mundo, mi corazoncito está más cerca de Nevermore, aunque jugaba mucho Dark Explorer, pero yo aprendí mucho del juego de Nevermore, no a nivel mecánico, sino de intentar transmitir un juego de horror donde no hay monstruos, donde es el ser humano solamente y sus demonios del corazón o de su mente. Entonces nunca me había enfrentado a tener que narrar eso. Siempre había como algo, ¿no? Algo a lo que yo podría recurrir. Algo paranormal, algo de horror cósmico, algo que lo tenía ahí en el cajoncito. Pero aquí no. Y de hecho eso me hizo a mí, yo creo que aprender mucho como narrador, el encontrar formas de intentar jugar sin un monstruo, pero aún así transmitir una atmósfera de terror. ¿Qué hay más monstruoso que un ser humano? Sí, pues. Pero ¿Qué no hay es tan más fácil. monstruoso? Pero al menos a mí me cuesta mucho desarrollarlo. Porque intentamos echarle la culpa o explicar las cosas siempre, pero ¿qué hay más monstruoso que la envidia o la codicia? Y al final el monstruo siempre fue el ser humano. Siempre. Ay. Bueno, vamos a terminar acá. Muchas gracias, Alex, por haber participado de esta conversación. En la descripción, ya sea del audio o del video, estarán también los enlaces para Resistencia Lúdica. Y bueno, hasta que las estrellas vuelvan a ser propicias. Gracias, Alex. Pues muchas gracias a ti. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta luego.